Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, este es el trabajo acerca del tema de dinámica inversa, un análisis hecho por la aplicación de Quinovea por mi compañero Daniel Iván Lozano Simanca y mi persona Leandro Restrepo Molina. Así que bueno, este es un pequeño índice de los temarios acerca de los que vamos a hablar en esta presentación y puedes continuar. Bueno, esto sería una breve representación de lo que sería el gesto deportivo de nuestro sujeto de prueba, Alejandro, que hace parte del clavado, en este caso en la piscina, un clavado muy simple y breve. Este consta de tres partes principales importantes. Una que es la principal, en la cual al venir de la carrera coge impulso, se caracteriza por tener los brazos hacia atrás y tener un poco más flexionadas las articulaciones de la cara y rodilla. Posterior a este, al ganar energía, por el impulso llega a la fase de despegue, en la cual extiende mucho más sus articulaciones y se prepara para despegar hacia la piscina. Aquí podemos ver que ya está más inclinado, e incluso podemos ver que si trazamos una vertical, todo su centro de masa estaría muy desplazado con respecto a sus pies, por lo cual indica que está saltando para tirarse hacia otro lado. Al final, en la fase de vuelo, en la cual no está en contacto con el suelo, podemos ver que sus segmentos están prácticamente alineados horizontalmente, lo cual indica el mínimo grado de flexión, o sea, máxima extensión de sus articulaciones. Y como podemos ver, el método que utilizamos para la obtención de las variables cinemáticas en Quinovea fue la ubicación de marcadores, que son estos negros y blancos, para resaltar en contra del cuerpo de nuestro compañero, la calibración del programa, que posteriormente mostraré con Quinovea cómo se hizo, y usamos el método de polilínea para hacer el traqueo de estos mismos segmentos. Un momento saliéndonos para mostrar en Quinovea, aquí podemos ver brevemente cómo sería el video completo del gesto. Algo muy importante a resaltar del método, pues sería para el apartado necesario de las velocidades y aceleraciones angulares. Nosotros hicimos de 4 ángulos especialmente, pero sobre todo luego se explicará por qué usamos 4, pero nos centramos en estos tres, que serían para las velocidades angulares del tronco, el segmento del tronco, el segmento del muslo y el segmento de la pierna. Y bueno, debido a un problema de exportación de datos y de sobreescribirlos, no se puede apreciar en el video el total seguimiento de la polilínea y los ángulos a los marcadores, pero se exportaron los datos teniendo en cuenta todo esto. Y bueno, aquí podemos apreciar las tablas y entonces seguimos. Bueno, esos son los segmentos corporales que están involucrados en nuestro modelo. Pues los que nosotros tomamos en cuenta en el en el gesto deportivo, perdón, que como mencionó mi compañero anteriormente, vendrían a la pierna, el muslo y el tronco, junto a los datos de longitud, masa y momento de inercia para cada uno de estos segmentos corporales. Ahí que puedes continuar. Bueno, el cálculo del centro de masa experimental contra el teórico. Entonces, como acabo de mencionar mi compañero, nosotros mediante Quinovea utilizamos el método de la polilínea para hacer un tracking de coordenada a coordenada, frame por frame, de cada uno de los centros de masa de los tres diferentes segmentos que tomamos en cuenta durante nuestro gesto deportivo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que estos datos son meramente experimentales y necesitábamos de una teoría, de unos datos teóricos con los que los pudiéramos convalidar. Gracias a esto y principalmente a la tabla antropométrica que podemos ver en la parte inferior izquierda, surgen estas dos ecuaciones que vemos arriba de esta tabla, las cuales son ecuaciones que nos sirven para calcular los pares ordenados de los centros de masa o del centro de masa de un segmento. Para esto necesitaríamos conocer las coordenadas tanto en X como en Y de las articulaciones que componen el segmento, es decir, la articulación proximal y distal, y el porcentaje al que está ubicado este centro de masa respecto a la longitud del segmento y respecto al punto proximal. Y gracias a eso podemos calcular de manera muy sencilla las distintas coordenadas para los centros de masa de los diferentes segmentos de manera teórica. Entonces, si puedes pasar,
podemos ver en la siguiente diapositiva estas tres gráficas, las cuales son las trayectorias de nuestros centros de masa, tanto experimentales como teóricos, para cada uno de los segmentos. Y como podemos ver, las trayectorias son en mayor medida son iguales, son muy parecidas, lo cual es bueno ya que esto corrobora de que de manera experimental hicimos una buena colocación de los marcadores de los centros de masa de los segmentos en el modelo, en este caso mi persona, y también valida de que mediante el uso de la polilínea en cada frame hicimos un buen seguimiento de estos debidos marcadores, además de que también convalida la tabla antropométrica que mencioné anteriormente, ya que esta muestra resultados consistentes tanto bajo la teoría como bajo la experimentación. Y bueno, volviendo un poco al apartado de cómo se hizo todo el seguimiento y el cálculo para nuestro modelo, nuestro estudio, aquí explicaré brevemente cómo se hizo para las fuerzas y los torques articulares, mediante diagramas de fuerza para cada uno de los segmentos. Como se nos pidió principalmente, serían 3 segmentos especialmente a evaluar y esos fueron en los que principalmente nos especificamos y de los cuales sacamos mayores estudios. Sin embargo, a mitad de camino nos dimos cuenta que era necesario tener un segmento el cual no tuviera una articulación distal, puesto que al evaluarlo desde la pierna se necesita tener las fuerzas de reacción articulares distales. Entonces se añadió el pie para pues poder simplificar las ecuaciones. Al no tener una plataforma de presión, de fuerzas, no podemos saber estos datos que también son en la realidad importantes. Sin embargo, se puede hacer una simplificación muy acertada con esto. Entonces tenemos las fuerzas articulares y los momentos, además de sus brazos de momentos, todo respecto al centro de masa. Entonces, como vamos a apreciar en rojo, estas equivaldrían a las incógnitas que presentábamos o encontrábamos en cada momento al realizar las ecuaciones, y a medida que resolvíamos y hacíamos nuestros diagramas de fuerza ascendentemente, o sea, desde la parte más distal hasta llegar al tronco, cada una se iba solucionando hasta quedar sin ninguna incógnita con todos los datos pues resueltos a partir de nuestras tablas. Bueno, los cálculos de la potencia para cada uno de los segmentos. Para este apartado utilizamos la fórmula que podemos ver en la parte superior, que es que la potencia neta o el flujo de potencia neta, ya sea en un modelo o en un segmento, se calcula como la sumatoria de todas las potencias presentes en este. En nuestro caso nosotros consideramos dos tipos de potencia, si es que las podemos llamar así, que son la lineal o translacional, que vendría a ser el producto de una potencia por su respectiva velocidad, perdón, de una fuerza por su respectiva velocidad, y la potencia rotacional o angular, que vendría a ser la que se le atribuye al producto del torque articular por la velocidad angular de cada segmento. Entonces, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Nos sirve para calcular los flujos de energía, porque en sí la potencia la podríamos ver como la velocidad en la que ya sea un músculo o una articulación realiza un trabajo, que también va a estar muy asociado a la energía, que va a ser como que cuánta energía se puede transferir a un segmento, una articulación, por unidad de tiempo. Por eso, como vemos en la imagen de la izquierda, también una manera de calcular esta sumatoria sería la derivada de la energía respecto al tiempo. Entonces nosotros en este caso tomamos tres frames, el 6, 16 y 26, y realizamos estos flujos de energía. Si el flujo de energía neto en el cuerpo o pues en todo el modelo es negativo o positivo, o ya sea en todo el modelo o en un segmento, esto nos da indicios de varias cosas. Por ejemplo, si es positivo, nosotros podemos inferir que se está generando o se está produciendo un trabajo mecánico, lo cual se puede atribuir a un movimiento activo, ya sea acelerar un segmento, levantarlo, etcétera. Mientras que si este flujo de energía o flujo de potencias neto es negativo, no positivo, sino negativo, se le puede atribuir a que más bien en vez de producirse se está absorbiendo trabajo mecánico, por lo que se va a relacionar generalmente con
movimientos como de absorciones de impacto o de desaceleraciones. En nuestro caso en específico, si podemos ver, tomemos por ejemplo el frame número 6, entre el segmento inferior, que sería la pierna, y el medio, que sería el muslo, podemos ver que rotacionalmente salen 14 watts de potencia, pero entran 18 watts. Eh, Esto significa o se asocia a una acción muscular o una contracción muscular concéntrica, mientras que en los dos segmentos de arriba, es decir, el tronco y el muslo, podemos ver que salen 195 watts, pero solo entran 174, dándonos a entender que 21 watts se absorbieron mediante fricción o por los músculos y se convirtieron en desaceleración, lo cual también se asocia a una contracción excéntrica. Este mismo modelo, puedes pasar, este mismo modelo también se atribuye a esta tabla de función muscular según la rotación de diferentes segmentos, donde en nuestro caso, como todos los frames que cogemos las velocidades angulares son negativas, solo se toman los posibles resultados de la mitad, que si podríamos convalidar son acordes a lo que también se pudo obtener mediante los flujos de potencia. Por ejemplo, simplemente el primer caso, en el frame número 6, vemos que la, el valor absoluto de la velocidad angular del muslo es mayor que la de la pierna. Por ende, sería el primer caso que se nos asocia a una contracción concéntrica, como mencioné anteriormente, que también pasaba. Y bueno, para culminar un poco esta línea de lo que sería la importancia de las magnitudes que podemos hallar con respecto a momentos angulares y un poco volviendo en línea de lo que teníamos al principio, que era el gesto deportivo, podemos ver que al graficar los momentos o torques articulares con respecto al tiempo, en este caso de 1,3 más o menos a 2,4 segundos que duró todo el gesto, podemos presenciar realmente cómo se comporta y cómo se relaciona con lo que vimos. Y es que a los instantes principales y prácticamente desde un tercio o la mitad del recorrido hasta el final no hay cambios mayores. Y es porque la persona está haciendo movimientos muy cortos, suaves, y en la otra mitad precisamente, o sea, prácticamente está volando en el aire, no se está moviendo, a excepción de la inercia que pues este mismo cuerpo ya llevaba. Sin embargo, estos valores importantes que podemos ver, esta bajada y este pico, podemos relacionarlos con los instantes, momentos en los cuales nuestro sujeto coge la fase de impulso y la fase de despegue, en la cual se relaciona mucho con lo que sería la flexión y extensión de estas mismas articulaciones que decidimos coger estas dos, la cadera y rodilla, porque son justamente las coincidentes con todos los segmentos que tenemos. Entonces, este diagrama nos confirma o pues nos estima muy bien cómo se comporta y cómo se relaciona con lo que podemos observar experimentalmente con el video. Y bueno, esto sería todo para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.